Hola, mi nombre es Vladimir Macías y voy a resolver un ejercicio sobre límites y continuidad. Ya. El ejercicio nos dice, en la figura adjunta se muestra la gráfica de la función f. Redacte un texto en el que justifique la falsedad de la siguiente afirmación. Límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1 y es 2. ¿Eso qué significa? Primero tenemos que analizar el límite de la función cuando x tiende a menos 1 por ambos lados para saber si es verdadera o falsa la afirmación. Analizamos y obtendríamos así. Límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Por la derecha obtenemos que como cuando tú analizamos, no habría función que pase por el punto menos 1 cuando x tiende a menos 1. ¿Eso qué significa? Que no habría límite ni por la derecha ni por la izquierda. Entonces diríamos nosotros que el límite de x cuando tiende a menos 1 por la derecha de f de x y el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, que en esta no existe. Por la derecha no existe y también por la izquierda no existe. ¿Eso qué significa? Si por ambos lados el límite no existe, entonces el límite de la función de f de x cuando x tiende a menos 1 no existe. Entonces, esta afirmación sería falsa. Otra, y si te pidieran, aparte de eso, si te pidieran el límite, si te piden hallar el límite cuando x tiende a menos a 0, tampoco existiera, porque si te piden hallar el límite de x cuando tiende a 0 de la función f de x, si te pidieran hallar tampoco existiría, porque habría gráfico por la izquierda, por la derecha y por la izquierda no. ¿Eso qué significa? Que esto se va a dividir en dos. El límite de x cuando tiende a 0 por la izquierda de f de x y el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de f de x. Cuando tiende por la derecha sí hay, porque aquí hay gráfico, todo esto es de derecha, ¿no? Derecha. Sería menos 1. Pero por la izquierda no tendríamos, o sea, no existe. Y como ambos son diferentes, como el límite de la izquierda y el límite de la derecha no coinciden, entonces el límite de la función cuando x tiende a 0 no existiría. Porque por propiedad y por, por concepto sabemos que para que exista el límite tienen que existir límites laterales y tienen que ser iguales. Esto sería todo sobre límites y continuidad. Gracias.